Hola a todos, bienvenidos a Mentes que Suman, un espacio de conversación profunda con personas que han decidido vivir con un propósito. Les damos la bienvenida a este nuevo podcast. Tenemos a la licenciada Nadia Tábora. Bienvenida, licenciada. Hola, licenciado. Para mí siempre voy a decir que es un placer y un privilegio de parte de Dios de estar aquí compartiendo con usted y con esos invitados de honor, porque yo siempre me llevo esa historia de inspiración y transformación para mi vida y para las personas que nos escuchan a través de nuestras redes sociales y de nuestro podcast en YouTube. Así que suscríbanse para que siempre estén pendientes de esas historias de transformación. Estamos alegres siempre de poder estar acá con ustedes y poder contar con la licenciada Nadia y hacer realidad este sueño. Y sobre todo hoy tenemos una invitada especial. Tenemos aquí a la ingeniero Jennifer Llanes, sí, que nos está acompañando el día de hoy. Y la verdad que nos alegra y bueno, yo me siento feliz aquí con estas dos bellas damas que están el día de hoy en este programa. Bienvenida, ingeniero. Muchas gracias. Ya es cara conocida, ya es cara conocida aquí. Privilegiado, diría yo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Lo veo más sonriente ahorita con este podcast. Más alegre. Hay más belleza aquí. Qué ¿no? bueno. No, muchas gracias por la invitación. La verdad que me siento muy halagada, ¿verdad? De estar en un proyecto muy bonito, muy interesante. Mentes que Suman, encierran mucho a nuestra población, nuestra juventud y demás. Y ese es el propósito realmente de lo que es el podcast. De encontrar personas que sumen, personas que aporten, personas que dejen un legado, personas que ayuden en ese proceso de transformación. Las redes sociales están llenas de, lastimosamente, de contenido que no genera valor. No genera valor, no edifica. Entonces, este es el espacio. Así que siempre les animamos a que compartan, a que se pueda hacer viral, porque lastimosamente lo tonto, lo gracioso es lo que se vuelve viral, ¿no? Y el contenido de valor es un poco más lento. El contenido de valor es lento, ¿no? El contenido de valor es sumamente lento. Y bueno, tenemos aquí a la ingeniero que es empresaria. Sí. Sí. Y madre. Así es. Y tiene un podcast también. Y tiene un podcast Tal también. como somos, sí. Ya nos va a contar. Es colega, ¿no? Tiene mucho por contarnos. Tiene una mucho mujer por de inspiración, contarnos, la verdad. Me alegra tenerla aquí, así Muchas que gracias. Cuéntenos, ¿quién es Jennifer Llanes? Ok, muchas gracias, ¿verdad? Bueno, Jennifer Llanes es ante todo, primeramente, hija de Dios. Amén. ¿Verdad? Hija de Dios, madre, esposa y una buena hija también, diría yo, y nieta. Dios me dio el privilegio, la bendición de nacer en una familia llena de muchos valores, principios y sobre todo con el amor de Dios en sus corazones y el temor a Dios. Dentro de un núcleo, una familia cristiana con buenos principios. Vengo orgullosamente, lo digo en este podcast, de una mamá adolescente soltera. Wow, ese es el origen. Ese es mi origen. De una madre guerrera, de una niña de 15 años que tuvo el privilegio de tenerme a mí también. Claro. Okay. Sí, y me siento orgullosa de ser la hija de ella porque pudo conmigo y muchas barreras más en el camino. Y creo que en el vientre Dios me formó y me formó con esa fuerza y valentía desde dentro de mi mamá. Y me gusta destacar eso. No solo verlo como a veces uno dice como con lástima, no, orgullosamente de una mamá adolescente de 15 años y soltera, ¿verdad? Wow.
Buen. Lo choqueó, Sí, ¿ah? me dejó así Como- como, bueno, sí, Sí. buen origen, Porque ¿no? sí, Buen qué inicio. inspiración. Y bueno, Ajá. cuéntenos, sigue contándonos. Bueno, Jennifer Janet fue una niña con muchos sueños de pequeña. La verdad que cuando vivimos en una familia con necesidades, porque venimos de una familia, ¿verdad?, humilde. ¿De dónde son ustedes? Mis abuelos son de Ceiba, Ceiba. nativos de Ceiba, pero mi mamá, una historia muy interesante, salió embarazada, Sí. mi mamá adolescente, mi Sí. papá también un adolescente, Ok. embarazada se vino para Puerto Sí. Cortés Ah, a pues. trabajar en maquila, porque en ese tiempo era el apogeo de la maquila, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, tenía que Trabajar. mantenerme a mí. Y ella trabajaba a esa edad en las maquilas con contraseñas, con cédulas prestadas, ¿verdad? En aquel momento, porque era una niña de 15 Claro, sí. años. Entonces, creo que nosotros, los hijos que somos de madres solteras, que vemos el sacrificio de nuestros padres y que no tenemos todo a la mano, nos volvemos más fuertes y con más Resiliencia. con más resiliencia, y siento yo, no nos victimizamos, sino que tenemos más sueños, más ganas de vivir. A veces creo que hay una palabra que es un poco fuerte, pero realmente que el hambre lo hace a uno seguir adelante y pelear por nuestros sueños, que no lo decimos así, ¿verdad? A veces lo decimos más sofisticado, pero hay que hacerlo tal cual y decirlo como es. Fui una niña brillante en mis estudios y Estudiando ya estaban en el puerto. sí, Ok. ya pues mi mamá luchó conmigo, mi abuela fue mi mamá también, porque ella fue quien me cuidaba, me crió mientras mi mamá trabajaba. O sea que usted nació en el puerto. Sí. Es porteña, somos Igual, somos sí. Pero porteñas. nací en el puerto y a los 3 meses me llevaron a Ceiba a sentarme a Masica, imagínate. Ah, ok, Querían obligarme a ser Ok, o sea, ceibeña. que usted es ceibeña. Ah, Pero el mar lo registro. trae en la sangre. La El costa, mar, La costa. la costa no se sí. pierde por La ambos costa, lados. sí. Ah, ok. Sí, bueno, ¿Cuántos hermanos son? somos 4. 4 hermanos. Sí, a la edad de 3 años mi mamá se casó con un excelente hombre, Sí. que él es mi papá, Claro, es él mi fue el padrastro. papá. Él ha velado por mí todos estos años, 30 años, que es el tiempo que tengo de compartir con él, ¿verdad? Wow. Y él me formó bueno, también. qué bueno. Tengo mucho de él. Sí. Tengo mucho en Interesante. carácter, aunque no ¿No? tengamos el gen, no Correcto. tengamos la sangre, pero creo que en carácter tengo mucho de él. Y eso nunca lo he dicho a nadie, nunca se lo he Sí. dicho a nadie, pero sí, yo lo veo a él y digo yo, ay no, esto lo tengo de él. Qué interesante, ¿verdad? Pues lo va a escuchar. Y ahí podemos ver nosotros cómo nosotros adquirimos la personalidad con Correcto. quien estamos. Con quien Bueno, es si él. vaya, por ejemplo, con nuestra pareja. Hay dichos, hay acciones que se van. Sí. Y uno queda así como... escucha la pareja y dice, me la robó. Igual uno también se queda con No me palabras. robes la frase. Sí, que- y entonces yo me fijo, por ejemplo, en el caso particular con mi esposa, que cuando ella dice algunas cosas quedo yo así como, me parece haberlo escuchado antes, que yo así hablo. O viceversa también, ¿verdad? Que yo digo cosas de ella, vocabulario que puede decir. Entonces, es lo mismo con los papás. Y no es simplemente que el carácter, volvemos al punto específico, que es lo que usted mencionaba, el carácter es algo que se va formando dentro del hogar. Sí, Y el ejemplo que uno puede ver de Correcto. eso, Correcto. del El- entorno. El donde ejemplo estás. del entorno de donde sí. viene. No, y creo que la fuerza también viene en el núcleo familiar, la unión familiar. Nosotros somos una familia póngale que el 80% somos mujeres, desde mi tatarabuela. Ahí está la clave del éxito. Claro. Así es. Bueno, Desde bueno. mi tatarabuela, Ajá. desde mi tatarabuela, que cuando yo nací, yo tenía 1 año creo, cuando ella murió, ella logró conocerme a mí, mi bisabuela que murió hace 9 años, entonces traemos esa vieja escuela, ¿verdad? Ese carácter, esa educación con la mirada. Entonces, Ya uno esa habla con la formación, mirada. correcto, cosa que ahora nosotros los padres volteamos a ver a nuestros hijos y
A ellos no les importa, sí. ¿verdad? Sí, uno tiene que estar haciendo musarañas ahí. Sí. Y ellos quedan así como, Sí, ah. yo recuerdo que mi mamá, ay no, yo miraba ya ay no, ya se enojó, ya que me espera, Sí, es cierto lo que entonces Jennifer sí, dice. orgullosamente vengo de esta familia, ¿verdad? De mujeres emprendedoras, luchonas. Mi abuelita, mi bisabuela era partera, ella era la que nos aconsejaba mucho. Una señora que en aquel tiempo pues era de solo estar en casa, pero ella no. Entonces uno ve ese ejemplo, ve ese espejo y uno es alguien que inspira. Bueno, muchas cosas que decir, ¿verdad? Me casé a los 20 años con mi esposo. También mi esposo tiene 20 años. Chipota. Nos casamos hipotes. Nos hicimos novios a los 16 años. Y a los 20 nos casamos. Él llevaba un propósito también conmigo. Sí. No la dejé escapar, no la dejé escapar, ¿verdad? O sea, dijo, Estábamos estudiando y en el que él estaba en la universidad y yo estaba en la universidad, él me decía, yo termino las clases y nos casamos, pero solo eran pláticas. ¿cuál cuento, verdad? Le dio miedo, Y ¿verdad? así fue. En diciembre terminó el periodo, terminó las clases y el Ok. mismo diciembre me estaba dando el anillo y yo no me lo esperaba Sí. porque uno tiene pláticas a futuro con su pareja, ¿verdad? Totalmente. Pero a esa edad no es como que... Que venga. Sí, así es, me casé a los 20 y bueno, ahora tengo 33 años, un esposo, una familia, 2 hijos. 2 hijos. ¿Qué edad 2 hijos, la mayor tiene 9 años y el que le sigue está próximo a cumplir 6 años. Tan chiquito. Hermosos, no es porque sean hijos míos, Qué lindo. pero hermosos. Y una de las claves del éxito que usted ha podido ver para un matrimonio de haberse casado tan joven, ¿verdad? Porque ahí es donde uno tiene las decisiones bien inconclusas, que se casaron bien jóvenes y llevan ya 13 años juntos. Sí, 13 años cumplimos en marzo. ¿Cuál es esa clave del éxito que ha podido Tener a Dios detectar en nuestros corazones, definitivamente. Porque a veces la juventud está equivocada, o las mujeres hoy que nos ven empoderadas, porque es la palabra que se usa, ¿verdad? Hoy en día. Y queremos tal vez opacar a nuestras parejas, pero definitivamente si usted se va a la Biblia, usted es pastor, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, si usted se va a la Biblia, y no es que esté dejando en mal aquí a mi género, pero realmente que primero está Dios, luego está mi esposo y luego estoy yo, que soy la ayuda idónea de mi esposo. Entonces creo que la clave del éxito de un hogar, un matrimonio, es un triángulo de 3. Dios en el pico y nosotros 2 aquí abajo. Sí. Y esa es una base fundamental para que todo matrimonio realmente pueda funcionar, ¿no? El tener a Cristo en el centro de nuestro hogar. Y hablando específicamente de la parte del origen, ¿sí? Mencionábamos de que viene de una madre luchona, una madre soltera que le transmitió los principios. Me imagino que también le transmitió la fe. Así es, mi abuelita. Creo que las abuelitas son las que se toman ese papel fundamental. Mi bisabuela, ella era la de que todos los domingos a la escuela dominical, todos los martes hacían células en las casas, ¿verdad? Nací en la iglesia, crecí en la iglesia, Sí. y continúo, gracias a Dios, en la iglesia. Y no me hace falta ver atrás o ver alrededor porque nunca lo tuve. Entonces uno no, lo que usted no ha tenido, no lo extraña? no lo extraña. Sí. Entonces no me da la curiosidad de visitar una discoteca, de visitar acá, porque nunca lo tuve. O sea, siempre era la iglesia, mi familia, y es lo que hemos llevado hasta aquí. Y cuando Jennifer emprendió, vino ese deseo a decir, ok, soy una mujer emprendedora, quiero esto. Y vamos junto a mi esposo. ¿En qué momento Ok. nació ese? Bueno, mire, mi esposo, aquí vamos a hablar también un poco de él porque somos una sociedad, tanto en el trabajo como en nuestra casa, ¿verdad? Él también viene de una familia emprendedora, luchona, por su parte, su abuela también. Él es como que más sin miedo. Él es como que yo me aviento y atrás voy yo. Atrás voy yo. Recuerdo que para el 2018 nosotros teníamos a la niña iba a cumplir 2 añitos.
emigramos, nos fuimos para otro país, ¿verdad? El sueño que tal vez todos quieren tener. O aquí en Honduras, los dos profesionales, él es abogado, yo soy ingeniero. Entonces, yo trabajaba para una empresa en ese entonces, que fue mi escuela, mi Ingeniero, kinder, en ingeniero. producción industrial. Ah, ok. Sí, y mi esposo es abogado. Entonces, nos fuimos para otro país, yo a limpiar casas, como lo que se hace, igual siendo ingeniero y él en construcción, siendo abogado. Con la mentalidad de quedarnos allá, Totalmente. Ya con un bebé. ya con un bebé. Con la mentalidad de quedarnos. ¿Cuánto tenía Tenía, la niña? la niña iba a cumplir 2 años. Sí. Entonces, cuando estamos allá y ya tenemos 2 meses de estar allá, nosotros, gracias a Dios, hemos tenido la ventaja o no sé cómo qué palabra utilizar aquí, que trabajamos en equipo. O sea, usted va a hacer esto y yo voy a hacer esto. Entonces trabajábamos, él iba a trabajar de construcción y yo limpiaba casas. Y llegaba el sábado, recibíamos los dos el salario y lo uníamos. Estando en ese país, nosotros logramos comprar un terrenito. De lo que, con deudas aquí en Honduras, muchas deudas aquí en Honduras, ¿verdad? Pero cuando yo estaba, yo le decía a él, en nuestro país somos profesionales, podemos abrirnos puertas. A mí toda la vida me han gustado las ventas. O sea, para mí las ventas es que si usted me da ese teléfono y se me dice, ayúdeme a venderlo, yo no tengo pena. Yo al que voy bajando, yo le voy preguntando, ¿usted no necesita un teléfono? O sea, yo soy sin pena, ¿verdad? Entonces, cuando ya teníamos como 2 meses de estar allá, yo le decía a él, allá tenemos nuestra familia, allá tenemos un legado, tenemos una profesión, regresémonos, no nos quedemos acá. Porque podemos, yo tengo una frase, creo que muchos la conocen también, que el que es gallo donde quiera canta. Así es. Entonces yo le decía a él, las puertas se abren donde Dios quiere que se le abran. Y yo no sentía en mi corazón que ese país es un país de oportunidades, pero yo sentía que Dios, si lo va a bendecir, donde quiera que usted esté, Dios lo va a bendecir. Nos regresamos. Sí. Él no muy conforme, pero nos regresamos en ese 2018. En el 2019 nosotros decidimos emprender en conjunto con mi esposo, vender terrenos. Vender terrenos. No teníamos terrenos, Sí. ¿verdad? No teníamos dinero. E incluso nos venimos sin dinero. Porque pagamos deudas, quedamos un poco solventes, compramos un terreno allá. Y compraron terrenos. Y veníamos sin dinero dejando un terreno allá. En el país Sí. compraron un terreno. Ah, correcto. Pensaba ¿Dónde? que aquí en No, Honduras compraron. habían comprado un No, terreno. ¿dónde? para- Porque allá nosotros decíamos, si nos vamos a establecer, nos vamos a establecer ok. bien. O sea, Ok. nosotros somos de nuestras leyes. Entonces llegamos a Honduras sin dinero, solo para cubrir el mes, sin dinero. Él es abogado, él sí tenía su oficina, ¿verdad? Porque su papá es abogado también, entonces como quiera tenía su oficina. Y cuando Ya llegamos... tenía la apertura. Correcto. Cuando llegamos acá, pues yo siempre echémosle ganas. O sea, de cualquier forma, Dios a uno siempre lo bendice. Comenzamos a vender terrenos. Creemos siempre que para poder emprender un negocio se necesita dinero. Eso es lo que nos vende la sociedad, ¿verdad? A veces. O lo que lo que nosotros creemos. Creemos que es. Y el dinero se hace. Exacto. Con el dinero no se nace. Sí. El dinero se hace. Se hace. Entonces, recuerdo cuando decidimos meternos a esto de bienes raíces, inversiones legales y mercantiles, tiene 4 unidades de negocios, ¿verdad? Lo primero es abogacía, que él es abogado. Ok. Bienes raíces, ¿verdad? Venta de vehículos también, que él en su momento traía vehículos, ya ahorita lo ha dejado de hacer un poco, pero siempre está. Sí. Y bueno, la otra era una financiera. Prestábamos dinero así a personas que tal vez ocupaban cierta cantidad de dinero. Sí. Entonces decidimos emprender con esto sin dinero, sin terrenos. ¿Cómo hicimos? Vendiéndole a terceras personas. Correcto.
Si usted tenía un terreno, usted me buscaba a mí y yo se lo vendía. Yo agarraba una comisión y nos íbamos capitalizando. Sí. A la primera semana, como a mí me gusta hablar, ese es mi defecto, virtud, transformada en virtud. Ah, es parte de... Sí, recuerdo que en el 2019, en enero, se dio la oportunidad de vender una propiedad. En la primera semana que yo publico la propiedad, yo la vendo. Y no solo la vendo financiadamente, sino que de contado. Sí. Y ahí, sí, entonces a él le gustó eso. No, usted tiene esto, yo soy abogado. Y ahí nos fuimos, Porque le da el respaldo, a él le da Correcto. el respaldo, el ser abogado, él daba el respaldo. Y así muchos terrenos, ¿verdad? Comenzamos una buena temporada vendiéndole a terceras personas. Hasta que él hizo una negociación, porque es que él es que anda viendo, mi esposo anda viendo, no, de aquí, y mire, eso lo vamos a hacer así, así, y yo me voy atrás de él. Qué bueno, De ahí él es tomó un un buen proyecto en equipo. sociedad con otra persona, Sí. un proyecto grande donde eran como 80 terrenos, y ahí comenzó nuestra historia, ya más a Sólida. profundidad, con ese proyecto que Dios nos dio la oportunidad de poder tomar ese proyecto y poder capitalizarnos y seguir invirtiendo. Sí. Y ahí viene un punto que es bien, bien importante tenerlo. Estamos hablando de un origen y todos nosotros en la vida enfrentamos momentos difíciles, ¿no? Así es. Momentos de quiebre, lo Así llamamos es. nosotros acá. O sea, ¿cuál cree usted, Jennifer, que ha sido el momento de quiebre, el parteaguas de su vida? El momento de quiebre, bueno, personalmente o En todas las áreas, personalmente, empresarialmente, empresarialmente. ¿cuál ha sido el momento de quiebre de De la usted? transformación. Ok. Personalmente, mi momento de quiebre creo que fue hace 1 año y medio que me dio depresión por situaciones laborales, familiares, ¿verdad? Que todo se va acumulando. Y ahí es cuando uno como que se tambalea Sí. y pierde un poco el ritmo de la vida o el sentido de la vida. Sí. Que uno empieza a decir, ¿será que sí lo que estoy haciendo tiene sentido? Y nos paramos, la mente nos para, realmente. Ese fue el momento de quiebre, el sentirme presionada, más que todo, ¿verdad? El tener mucha carga encima, el tener muchos... Sí, porque así como me comenta de empresaria y de todas las empresas que mencionó, siendo madre, siendo esposa, siguiendo ese ritmo de aventada de su esposo, no es cualquiera que lo aguanta. Es que yo aprendí y aprendí a la mala. Y creo que Dios me puso un freno. Porque a veces nos creemos Superman Sí. o la Mujer Maravilla en mi caso. Pero a veces no es sostenible eso, Correcto. ¿verdad? Sí, y No es uno no se sostenible. da cuenta y a veces llega muy tarde a pegar Correcto. a esa oscuridad. Donde El dice afán. uno, O sea, El afán del día, sí. el afán. y a el veces- querer dar siempre al Sí. 100, lo que ella hablaba en la Correcto. escuela, siempre al 100, o sea, Sí, buscar ese el afán. perfeccionismo. Y creo que ese fue mi momento de quiebre. El afán. El afán a querer cubrir, ser mamá 100%, ser esposa 100%, ser emprendedora 100% y también estar para la familia 100%. Entonces, no nos balanceamos y el cuerpo le pasa factura a uno. Y ahí viene un punto bien interesante en ese momento de quiebre, que Dios nos lleva a ese momento de quiebre. Y es bien interesante porque en ese momento de quiebre, y yo siempre lo llamo las coordenadas, nos lleva a las coordenadas donde encontramos a Cristo. Así es. Ese O en momento ese de caso, quiebre. nos volvemos a Es reencontrar, correcto. ¿no? Ese Porque- momento de quiebre es el momento en el que uno está tan afanado, Sí. o sea, está tan inspirado, Creando. y pueden ser dos cosas, ¿verdad? Porque, y lo vemos, ese momento de quiebre muchas veces
puede afectar la parte económica, puede afectar la salud. Sí. En el caso particular suyo, que usted hablaba de la ansiedad, la depresión que pudo Correcto. llegar a haber tenido, ¿no? Sí. O sea, llega ese momento de quiebre y ese momento de quiebre es simplemente es Dios llamándonos y diciéndonos, Para, volver. va, Y venite. sabe que Dios lo sostiene y uno no lo ve. Correcto. Porque yo siempre digo, dentro de nosotros hay dos yo. O sea, está la yo positiva y la yo negativa. Exacto, sí. Entonces el Señor me mostraba muchas bendiciones palpables, que yo miraba lo negativo. O sea, siempre estaba, pero es que no puedo, pero es que cómo salgo de esto. Entonces se carga también uno las situaciones y los problemas de los clientes. Para una persona que trabaja en atención al cliente, se carga. O sea, uno se carga porque si usted es mi cliente, usted me dice, Jennifer, yo quiero un terreno, pero yo solo tengo una parte de la prima. Pero yo no puedo porque estoy en la central de riesgo. Pero es que yo 2 años atrás tuve un problema. Entonces uno empieza a solucionarle el La vida de los problema demás a también. nuestros clientes. Totalmente. Porque ese es el servicio que Claro, nosotros es damos. parte, es parte. Un servicio personalizado. Entonces usted se carga con sus situaciones, con sus problemas y también resolverle y que podamos ser parte del sueño de otra persona. Sí, fíjese que vaya, por ejemplo, el caso particular de nosotros en Grupo Araujo Consultores que somos, en esa firma en la cual nosotros ayudamos a los dueños de empresa, ¿verdad? Al dueño de negocio a convertirse en empresario, ¿verdad? Y en ese proceso, obviamente, es un proceso duro, Cuesta. en el cual nosotros nos involucramos, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, yo escucho situaciones y problemas todos los días, Sí. que muchas veces hasta repetitivo, porque lo escucho en la mañana y lo escucho en la tarde y escucho y es el mismo problema. Y yo solo los quedo viendo y muchas veces el problema, y casi en su mayoría, el problema es el dueño de la empresa. Correcto. ¿Verdad? Entonces yo quedo así y digo, "Ay", y eso es una carga emocional, Sí. espiritual, Sí. física, fuerte Sí. y desgastante. Así. Entonces, porque uno está escuchando y me llama la atención lo que usted menciona. Esa carga y uno la absorbe y está... Y después llega un momento en el que esa carga después la tiene uno que hasta la lleva hasta la casa. Sí. Y entonces esa carga la lleva a la casa y le genera problema en la casa. Así es. Le genera problema en la calle. Le genera problema en todos lados porque está tan cargado. Y son cosas que la gente no mira, vaya. Por ejemplo, los de los terrenos ni miran, ni piensan que usted está Sí, porque cargado. no tiene que mostrarse. Claro. Correcto. Sí, sí. Y uno absorbe todas esas cargas. O sea, cuando uno está directamente, y interesante lo que usted menciona, en el mundo del servicio, uno carga. Sí. Porque Yo- hay que resolver. Hay que resolver. Hay que resolver. Yo tengo un cliente que está en el área de seguros y yo le digo, oigan, me tienen que trabajar las personas que están dentro de esa área, mentalmente tienen que trabajarlas bien, porque se cargan Sí. cargan de los problemas de los demás. Nuestra empresa, Inversiones Legales y Mercantiles, no está dirigida a te vendo una casa a nadie. No. No. Es apoyarte a Te cumplir ayudo. tu sueño y el sueño de tu familia y tus hijos. Entonces, ¿por qué? Porque es una atención personalizada. A mí me llama un cliente y yo estoy hasta 2 horas con el cliente en el teléfono. Porque el cliente no solo quiere comprar, el cliente quiere desahogarse también. O sea, ahí la hacemos de todo. Totalmente. Psicólogos, A veces, amigos. sí, a veces mi esposo me dice, es que usted habla mucho con el cliente. No. Córteles. Sí, No, a veces. pues no. Pero le digo yo, pues, es como que es lo que les gusta a mis clientes. Exactamente. Y Y es esa Y es que marca. ahí está la clave del éxito, la empatía que usted tiene y Correcto. esa afinidad que agarra. Que es Exacto. donde Y se busca. convierte en un elemento diferenciador. Ujú. O sea, correcto. porque vender terrenos. Valora Sí, eso. Imagina usted- cuántos venden terrenos, cuántos venden casas. Miren, nosotros hemos... Hay infinidad, pero Nosotros- ustedes sí. están marcando la diferencia. Usted está marcando la Sí, diferencia. el trato personalizado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos clientes que llegan a nosotros en un día, vengo de allá, pero allá me dijeron, ¿tenés el pisto? No lo tenés. Bueno, Esto no molesta. adiós. Exacto. Y nosotros no. Ok, ¿usted cuenta con una prima?
No, pero la puede conseguir, pero hay opciones, pero porque la gente anda buscando que le resuelva y la mayoría queremos las facilidades. Entonces nosotros damos esa atención personalizada. No solo le vendemos una casa, le vendemos un sueño, un hogar lleno de esperanza. Porque cuando uno va a comprar una casa no es como que yo voy a comprar un celular, no, es un proyecto de vida. Claro. Es donde sus hijos, su familia, ustedes van a crear momentos especiales, o sea, son muchas cosas. Una mayor inversión de vida también. Y otro detalle también, que hay muchas constructoras o empresas de bienes raíces que se dedican a la venta de viviendas, es, ok, estos son los 2 estilos de vivienda que nosotros tenemos. ¿Cuál te gusta? Hasta aquí. ¿No te gusta ninguno? Ok, hasta aquí. No, nosotros diseñamos y creamos que lo que usted se imagine en su mente se plasme en un papel y luego en un terreno, que es lo que nosotros buscamos. Y en eso sí estamos con mi esposo, que cuidamos esa línea de atención, de mimar al cliente, de ser, de decirle, ok, no, solo tengo ese proyecto, no. ¿Dónde le gustaría vivir? ¿Cómo le gustaría vivir? ¿Cómo le gustaría que sus hijos, usted se imagina aquí en el patio un columpio, dónde se lo imagina? Crear esa atención personalizada. Y ese ha sido nuestro éxito en inversiones legales y mercantiles. Totalmente. Y ahí viene el punto específico y volver hablando específicamente del quiebre. Todo eso, esa parte del servicio personalizado y de ver eso, llevó al punto que usted mencionaba, sí, que tuvo el año pasado. Sí. ¿Cómo lo enfrentó? ¿Cómo lo está enfrentando? Y mucho. Gracias a Dios, eso fue hace como 1 año y medio, ¿verdad? Todas esas situaciones, como usted las decía, las situaciones del trabajo, uno las lleva a la casa, lleva la amargura, lleva el niño tal vez, mamá, espérate. No o sea, en el acto uno reacciona. Y distanciamientos en matrimonios parejas, también, sí, porque a veces perdemos el afán, hace que uno pierda la dirección cuando hay una sociedad entre 2 personas, ¿verdad? Porque a veces la comunicación es de la empresa. Correcto. Y se llega a ese punto, Nadia. Usted tocó un buen punto. Que está trabajando con su pareja en oficina, pero llega a la casa y llega, acuérdate que aquí el cliente mañana va a llegar a tal hora y tal vez estamos en la cena. Entonces eso crean distanciamientos que en una sociedad de matrimonio hay que cuidarlo mucho. Entonces ahí es donde comienza todo, el no hablar, el ya perder como la parte familiar. Las manejadas, yo manejo hacia Ceiba porque tenemos 2 tiendas allá en Ceiba también, las manejadas hasta allá uno solo creando y creando todo el camino que hacer. Pero ¿dónde me paró Dios? Cuando ese torbellino, ¿verdad? De sentimientos, de ansiedad, de depresión, de no querer hacer nada cuando uno quiere comerse el mundo. Entonces ahí es donde yo bajé. Y hay una palabra que dice, de oídas te había oído, pero yo creo que a veces ocupamos eso para conocer más a Dios. Porque yo conocí a Dios por mi abuela. Correcto. Porque mi abuela me lo inculcó, porque yo iba a la iglesia, aunque yo ya estaba casada y todo grande, yo iba a la iglesia, pero cuando conocemos realmente a Dios es cuando nuestro corazón está quebrantado. Sí. Entonces ahí uno dice, no. Cuando uno escucha el susurro de Dios en su oído o siente la mano de Dios en su espalda, ahí es donde dice uno, sí, Dios existe. ¿Qué tuve que hacer? Pararle. Bajarle y tomarme un tiempo, no parar de trabajar, pero sí de empezar de estar atendiendo muchos clientes. Tuve que hacerlo. Y bueno, también Dios da muchas lecciones de vida donde nosotros podemos conocer. Y yo quiero hacerle la pregunta a Jennifer, ¿en qué momento nació la idea del podcast, tal como somos? ¿Viene a raíz de ese punto de quiebre? ¿Cómo surgió? Gracias Creo a que Dios. Es con su mejor amiga, sí, ¿verdad? Sí, con una muy buena amiga. Gracias a Dios, en ese mundo donde yo me muevo, que es bienes raíces, uno conoce los problemas y situaciones personales de todos los clientes. Yo cuando hablo con mi cliente, yo les digo, yo soy como su
ay, no sé si lo puedo decir aquí, como su cura, pues dígame realmente, hábleme con la verdad para yo poderle ayudar, porque si no yo no lo voy a poder ayudar y va a escuchar un no. Entonces hay clientes que a mí me dicen, no, mire, yo ahorré, pero mi familia me comió el dinero, o mire, muchos problemas. Y al sentir yo mi problema, que yo decía, cuando yo estaba en depresión, yo decía, yo no puedo con esto. Y yo le decía a Dios, y yo me sentaba en la cama, y yo le decía a Dios, yo con esto no puedo. Pero yo miraba a mis hijos. Y recuerdo una vez, un día viéndome al espejo, maquillándome que iba a trabajar. Yo le dije a Dios, viéndome al espejo, yo no puedo con esto. Yo ese sentimiento de depresión, de tristeza, yo no lo puedo. Y yo le decía a Dios, yo me siento sola en ese momento. Cuando escucho la puerta de mi cuarto, los pasitos de un niño de 4 años, 3 años, me abrió la puerta y me dijo, mamá, yo siempre voy a estar contigo. Y yo solo dije, Dios, gracias. Porque ese fue Dios a través de mi hijo. Cuando yo le estaba diciendo a Dios que yo estaba sola. Porque el enemigo lo hace ver a uno que está solo. Sí. ¿Verdad? Y uno tiene a su familia. Pero el enemigo le hace ver a Dios. Pero el sentir eso, ahí es cuando uno dice, yo creo en Dios. Hay un Dios que existe. Porque como precisamente en el momento que yo le estoy diciendo a Dios frente al espejo, yo me siento sola, mi hijo llega y me dice, un niño de 3 años y medio, y me dice, mamá, yo siempre voy a estar contigo. Y esa fue mi fuerza. Y de ahí nació Tal Como Somos. ¿Por qué? Porque yo estaba hundida en un problema que para mí yo era la única que tenía el problema. Y hay muchas mujeres que pasan problemas más fuertes de los que yo pasé. Yo pasé un problema muy grave familiar, un problema que me desestabilizó completamente familiar, y eso me llegó a tener depresión. Y ahí fue cuando yo dije, yo necesito que nosotros alcemos la voz y digamos que mi problema no lo puedo minimizar ni lo puedo engrandecer, que tenemos muchos problemas alrededor. Y lo que yo estoy pasando, hay muchas personas que lo están pasando. Y ahí es bien importante, Jennifer, el ver un punto que muchas veces nosotros a nivel espiritual empezamos nosotros a decir, bueno, y ahora es que te hace falta fe, ¿por qué te enfermas? ¿Por qué te pones así? Y realmente es una situación de que nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Correcto. Y la palabra es bien clara y te dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, ¿verdad? Sí. Pero tenemos siempre a Cristo, tenemos a Dios delante de nosotros. Entonces, pero es nuestra naturaleza. Sí. O sea, usted es su naturaleza humana de sentirse agobiada, porque cualquiera puede ver y la puede decir, está loca, hombre. O sea, yo estuviera en los zapatos de Jennifer, güey. Qué valor, ¿verdad? O sea, si es una mujer que está felizmente casada, tiene sus hijos, tiene esta empresa. Sí. Y cualquiera puede decir, no, hombre, ¿y está depresiva? Sí. A saber qué demonio ha de tener, ¿verdad? Sí, porque las personas empiezan y te juzgan desde ese punto de vista. Y el éxito no se mide con la cantidad de dinero que uno pueda tener o con los lujos que uno pueda tener. El éxito para mí es estar bien con los míos. Sí. Para mí, ¿verdad? El amor de nuestra familia, eso no tiene valor monetariamente. Claro, el dinero nos hace feliz, pero es momentáneo. Pero la felicidad completa nos la da Dios. Y la paz que nosotros queremos nos la da Dios. Amén. Amén. Ya nos vino a hacer reír, nos dio inspiración, nos dio lágrimas. Claro, es que acá en Mentes que Suman es un espacio en el que emocionalmente combinamos la alegría, la risa, el llanto, porque son emociones de los seres humanos.
sea, los seres humanos así trabajamos. O sea, los seres humanos somos seres con emociones. Correcto. Y entender que vamos a vivir con esas emociones Sí. y que tenemos que buscar el propósito. Y ese es donde viene la pregunta siguiente. Después de ese quiebre, yo sé que Dios le habló. Ujú. Y a partir de ese quiebre, usted encuentra un propósito. Así es. ¿Cuál es su propósito? Mi propósito personal, ¿verdad? Es poder compartir con los demás de que hay un Dios que existe y que Dios nos sostiene tanto sentimentalmente, tanto económicamente, y que Dios siempre está con nosotros. Y que si nosotros nos ponemos a Dios primero, Él siempre va a estar ahí para nosotros. Entonces poder transmitir a través de una pantalla, que es lo que habló usted, Nadia, en Tal Como Somos, porque a veces nos reprimimos y somos ariscos a que nos conozcan personalmente. Porque yo me reprimía no voy a subir esto porque es mi vida personal. Pero la gente quiere conocer de su vida personal también. Y su testimonio usted lo da mostrando su vida personal también. Que la gente vea el entorno donde usted está. Es dejar ese legado de fuerza y de valentía. Y de poder decirle a nuestra familia, todos caemos de una u otra manera, pero la comunicación, el no me siento bien, el buscar apoyo, ser fuertes en lo que nosotros podamos, ¿verdad? Compartir con los demás nuestras experiencias, lo que a mí me quebró. Yo sé que una persona que vea este episodio le va a funcionar, ¿verdad? Y empresarialmente, un punto de quiebra, yo creo que muchas empresas lo vivimos en su momento, que fue la pandemia, que es donde todo se para. Donde todo se para y uno dice, ¿verdad? ¿Ahora qué va a hacer? Hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar trabajadores, hay que pagar esto. Las responsabilidades seguían solo. Y honestamente, seamos honestos, o sea, yo no iba a comprar un terreno porque no voy a dejar de comer por comprar un terreno porque no sabíamos si nos íbamos a morir en ese año. Iba a ir muerto con tu terrenito, decían. O sea, no, la verdad que El nuevo dejó de ser una prioridad, la verdad. No podíamos, ¿cómo salía? Yo estaba embarazada, no podíamos salir. O sea, yo estuve encerrada un año en mi casa. No podíamos salir, ¿verdad? Yo creo que ese fue un punto de quiebre, tal vez para la empresa, pero nos fortaleció. O sea, ese tiempo nosotros tuvimos el tiempo para crear más ideas. Ahí dijo mi esposo, en pandemia, cuando estábamos en pandemia, me dijo mi esposo, no solo vamos a vender terrenos, vamos a construir casas. Y yo, ¿qué? Vamos a construir casas. Pero ¿y quién va a comprar una casa ahorita si estamos en pandemia? Los bancos no quieren prestar porque las empresas están paradas. Vamos a construir casas. Y yo, ¿estás seguro? Sí. Démosle viaje, pues. Pero siempre la mujer poniendo su toque femenino, ¿verdad? Sí. Pero yo quiero una casa así, así, así. Y me decía él, pero es que la casa no es para usted. y ay, sí, vamos a vender casa. ¿Cómo la vamos a vender? ¿Qué es lo que te gusta? Pero no, yo quiero así. Y de ahí él empezó mi esposo es abogado, pero yo le digo, yo creo que usted hubiera sido ingeniero, porque él se encierra en su oficina y diseña las casas en papel. Ingeniero o arquitecto, ahí trae un... Sí, y él diseña en una servilleta o en un papel y él empieza a hacer. Y yo ahí le veo los dibujitos en el escritorio. Y de ahí cuando yo oí eso que, mire, ese proyecto yo lo quiero hacer. Y ya de ahí él solo se lo pasa al ingeniero, mira, pálpeme esto en un plano ya. Plano. Y él es así, o sea, él es aventado. Él es de los que se tira del puente. Pero yo le digo yo a él, usted se tira del puente y atrás voy yo. O sea, es doble crimen. Y la ayuda idónea ahí va. Y gracias a Dios por ese punto de quiebre que fue en pandemia, que nos paralizamos, que no habían ingresos, que tenía una esposa embarazada y que él tenía que salir, ¿verdad? Porque pues él es el proveedor principal de la casa.
Entonces él comenzó y gracias a Dios que me dio la oportunidad de mover redes desde casa. Y yo seguía publicando y la fe en nuestros negocios y el creer, ¿verdad?, en nuestros proyectos es lo que nos lleva a la cima. Claro, nuestras vidas es una montaña rusa y las empresas, yo lo catalogo y lo veo como, ¿usted se ha subido a una montaña rusa? O sea, así como hay subidas y las subidas son lentas. Si usted se sube a una montaña rusa, usted va poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero ¿por qué será que lo malo siempre es así? Nos vamos de pique. Y cuando vamos a la bajada es, o sea, es difícil. Es difícil. Entonces lo que hay que hacer es cuando estamos en la cima, poder aprovechar el momento, porque hay días buenos y hay días malos. Las vacas flacas y las vacas gordas, ¿verdad? En ese momento de bonanza es donde las empresas deben de capitalizar. Es correcto, saber aprovechar. Y estar listos para poder enfrentar esas situaciones difíciles. Esos momentos de crisis que todos nosotros podemos tener. Un punto importante y que quiero aprovechar ahorita el momento y el espacio es un tema que nosotros tocamos dentro de lo que es la consultoría, es la parte de la gobernanza familiar. La gobernanza familiar va más allá del punto específico de funcionar como empresa, sino que funcionar como familia, funcionar como socios. Nosotros cometemos esos errores, Jennifer, cuando trabajamos con nuestra esposa o cuando tenemos una empresa familiar, de que mezclamos todo. Es un gran y error. Es una mezcla horrible que nos lleva a un descontrol. Yo les digo a los dueños de negocio, olvídense de estar tomando decisiones de pasillo. Sí. Siéntense y dediquen los espacios y los tiempos para hablar de decisiones empresariales. Sí. Si es una familia o una pareja, siéntense a tomar decisiones empresariales sentados, no vamos en el carro al viaje familiar. ¿Y qué te parece que hacemos esto? Pero eso es una cuestión de cultura, empezar a generar un gobierno, se llama eso, gobierno familiar, o sea, que empezar a establecer tus estatutos, porque, y pasa, y es el mal tan grave que yo he estado viendo durante todos estos 10 años, que yo tengo como consultor empresarial, ese es uno de los principales puntos que yo estoy viendo. Sí. Ese desorden en el momento de comunicación, y yo lo tengo también, y yo lo enfrento. O sea, yo lo miro. Entonces, pero tenemos que ordenarnos. Dios es un Dios de orden. Así es. Y cuando nosotros nos ordenamos, o cuando nosotros hacemos ese orden dentro de nuestra empresa, de tener claro dentro de las políticas familiares, no se va a hablar de negocios en reuniones familiares o en cumpleaños. Y al primero que quiere violentarla, no, aquí no vamos a hablar de eso. Sí. Sino que sentémonos, hablemos, porque pueden estar los ánimos caldeados, incluso tomar decisiones emocionales. Correcto. En la que vamos tan alegres, venimos del paseo, ¿y qué tal te parece si hacemos? ¡Vaya, démosle! No, o sea, estoy enojado, o estoy enojado. Y usted viene y tomemos una decisión y no, que estoy enojado. Entonces, no. Igual, a nivel, son 3 gobiernos, ¿sí? Porque una cosa es ser socio, familia y ser colaborador siendo parte de la familia. Y yo creo que es el error que cometemos todos los socios que estamos en pareja, que estamos casados. Y yo lo digo por mí. O sea, es el error. Total. Que a veces alguna decisión que tu socio o tu pareja dijo, no, fíjate, no estoy de acuerdo. Entonces ya queda aquí o acá. Correcto. Y eso se lleva a la casa. Y uno tiene que dejar eso en oficina. Y al salir de esa puerta... Ya es otra historia. Soy esposa. Ya es otra historia. Hay que ser honestos, cuesta. Claro. Cuesta, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que definirlo, Jenny. O sea, no solo es de hablarlo, es de documentarlo, es de hacerlo una realidad. Y ahí es donde viene, por ejemplo, el plan de gobernanza, es sentarte y decir, los lunes vamos a tener reuniones empresariales donde vamos a hablar de todos estos temas. Entonces, cuando ya empieza a decirle, fíjate que el lunes lo hablamos. Correcto. Hay una agenda. Exacto, hay una agenda y es que la gente se desespera.
Porque si no se me olvida. Es correcto. Lo mandan por WhatsApp. Sí. Ya viene, mire, o sea, y es que ese es el desorden, porque Así no tenemos un sistema de comunicación que eso es lo que tenemos que lograr. Y hay muchas parejas que son socios donde o se fractura el matrimonio o se fractura la empresa. Totalmente, cualquiera de las dos. Y muchas veces las dos caen en el colapso. Las dos caen. Porque primero colapsa la familia, el matrimonio, y ahí ya viene lo otro. Sí. Vaya, por ejemplo, el caso particular, a mí me toca estar gestionando empresa, familia, iglesia. Correcto. Son 3 cosas. Y son 3 gobiernos que uno tiene que poder desarrollar. Sí. Son 3 gobiernos que se tienen que desarrollar y que se tienen que llevar al plano para poderlo gestionar de la mejor manera. Así es. Pero si mientras uno no lo documente, mientras uno no lo haga y le dé la formalidad del caso, jamás ni nunca va a pasar. Sí. Jamás ni nunca va a pasar. O sea, tenés que hacerlo, tenés que llevarlo a ese plano, porque ¿qué pasa? Y ustedes van a ver empresas grandes familiares. Es la misma historia de la chiquita. La misma historia. Sí. Y ustedes se van a asustar. Yo me he dado cuenta de empresas grandes que usted mire ese desorden. Claro. Por lo mismo. Porque no hay un documento o no hay un el respetar gobierno. jerarquías también dentro de una empresa, igual que haya una sociedad de Totalmente. pareja, como quiera uno tiene que respetar esa jerarquía. Porque si en mi caso mi esposo es el gerente, él es el que Él toma es la el gerente. decisión de gerente y yo muevo mi departamento. Es correcto. Sí. Ya cuando se van a meter con mi departamento, yo, ojo, con mi departamento no. Exacto. Ahí es donde tenés que saber separar y Sí. muchas veces nosotros no lo hacemos. Correcto. Entonces, aquí viene algo, y usted lo empezaba a mencionar, y algo que me llamaba bastante la atención, el aporte. ¿Cuál es el aporte suyo que está dejando este mundo? ¿Cuál es el aporte de Jennifer que realmente da día con día? Sí, mi aporte realmente es brindar una atención personalizada. Que no me vean como ingeniero. Ay, ahí viene el ingeniero. O el que no, porque me pasa mucho con nuestras cuadrillas de albañiles. Que a veces cuando yo llego, me dicen, ay, viene el ingeniero, bájale al radio, bájale. O sea, todo. Esconde la coca. Ajá, entonces, por ejemplo, yo ayer llegué y escuché, bueno, los albañiles escuchan esa música, ¿verdad? De los Temerarios, música que yo no escucho ni me sé. Pero llego y escucho y ya hago un video, yo hago contenido de todo, yo hago un video y le digo al muchacho, ajá, y es que usted está despechado, vale la música. Pero yo, o sea, dejar eso de que no me vean como una persona, ay, es ingeniero, yo siempre me presento, soy Jennifer, quiero atenderte y ser parte de tu sueño. ¿Por qué? Porque amo las ventas. Pero más allá de vender, es sentir yo que fui parte de su proyecto. Sí. Es sentirme parte, porque nos ha funcionado hasta el día de hoy. Y quiero dejar ese legado para mis hijos. Que mis hijos me ven y yo le pregunto a mi hijo, ¿y vos qué querés ser cuando seas grande? Yo quiero trabajar en empresa de construcción en Ceiba, porque tenemos 2 tiendas allá. Sí. Porque a mí me gusta cuando vos vas allá, mamá. Porque yo me pongo a barrer, yo me pongo a trapear, yo me pongo a lavar baños. Porque yo quiero sentirme útil y estar siempre con mi colaborador, no con mi trabajador. Y dar el ejemplo. Con mi Eso es lo que colaborador. Ey, ¿nos tomamos un café? Ah, y nos pasó en la cena navideña. O sea, que no me vean, ay, no, ahí está la jefa, voy a comer con el tenedor, con el así. No, sino que empezaron a contar, a decirle a mi esposo, jefe, y ella es así también, que se enoja por todo y por nada. O sea, ya conocen Sí. el lado humano de la persona. Ese dejar ese legado. Y otro legado por el cual yo he trabajado, y es una cadena que yo rompí en mi familia, es una primer mujer profesional. Porque son cadenas que se llevan, ¿verdad? Sí. En mi familia yo tuve la oportunidad de ser la primer mujer profesional. Atrás mío viene mi hermano que va a ser médico.
y que mi familia pueda ver ese ejemplo en mí, que yo sin tener trabajo, sin tener tal vez la economía, pero logré culminar mis estudios, porque pretextos hay muchos en la vida. Yo ahorita puedo decir, o pude haber dicho, no, yo no voy a ir hasta allá, me voy a inventar cualquier cosa para no cumplir con algo, ¿verdad? Entonces, queremos el éxito, pero no lo queremos trabajar. Yo me levanto a las 2 de la mañana para poder llegar a un horario a Ceiba y poder trabajar. La gente ve lo bonito, que si yo ahorita ando el pelo arreglado, que si yo voy a viajar ahorita a Roatán, por decirlo así, pero poder decirle a la gente lo que yo hago detrás de esos viajes y lo que ha costado llegar hasta ahí, porque vemos solo lo bonito o publicamos solo lo bonito. Pero el camino lleno de piedras, el esfuerzo que uno hace, las hambriadas que uno pega, las bajadas de peso, subidas de peso, las asoleadas. Yo le decía el otro día a una amiga, me compraba una base cada semana porque el sol me quemaba la piel y cambiaba de tono. Entonces, el poder que la gente pueda ver, no, ella sí hace esto. El poder venir de noche cansada y tener que ver a mis hijos. Todo eso la gente no lo ve. La gente solo ve lo bonito. Y plasmamos lo bonito también. Pero dentro de lo bonito, uy, hay muchas caídas. Que algunas cuestan levantarse. Es difícil dentro de una empresa levantarse. Es difícil. Y el propósito mejor que Dios ha puesto en mi corazón es poderle dar la oportunidad a otras familias de trabajar con nosotros. De que un hogar lleve el alimento a su casa porque tiene un trabajo estable y un trabajo fijo. Ser parte, no hacerme millonaria, no. Poder aportar a ciertos hogares donde su papá o su mamá va a tener un trabajo estable. ¿Cómo quieres ser recordada? Quiero ser recordada realmente como una mamá cariñosa. Y risueña. Con una mamá feliz que habla hasta por los codos. Pero quiero que mis hijos sigan mi ejemplo y que sean mejor que yo. Quiero que mis hijos digan, mi mamá pudo con esto. Quiero que mis hijos en un futuro digan, yo andaba atrás en el carro de mi mamá y mi mamá andaba con clientes y me tiraba la chancleta para que me callara porque estaba atendiendo un cliente, pero que trabajaba y que mi papá luchaba con mi mamá. Así quisiera ser recordada. Que a pesar de ser hija de una mamá adolescente, creo que eso es lo que le da la fuerza a uno para salir adelante y tener muchas metas y sueños. Pero no afanarnos, no se afanen. Las bendiciones llegan en el tiempo de Dios. Y Dios sabe, yo siempre le digo a Dios, Dios, dame lo que tú me quieras dar. No lo que yo quiera, hasta donde tú me quieras dar. Pero yo no quiero afanarme. Y eso del afán, ay, yo se lo he prometido a Dios, yo eso no lo vuelvo a hacer. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Sí. Ese propósito que transforma vidas, ese propósito que vamos a ir transmitiendo de generación en generación, que vamos a dejar un legado. El escuchar el origen y escuchar todavía no el fin, ¿verdad? Sino que el presente actual de Jennifer y el propósito de Jennifer nos anima a todos a seguir adelante, nos anima a tener una vida realmente con propósito, nos enseña de que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, nada nos va a detener. Sí. Que somos humanos y que vamos a enfrentar situaciones complejas, porque la palabra es bien clara y lo dice, que vamos a tener aflicciones. Y lo dice la Biblia. Lo dice la palabra, que vamos a tener aflicciones, pero pero Él está delante de nosotros. Él va delante de nosotros defendiéndonos, Él va delante de nosotros guardándonos y haciendo realidad el propósito y el legado que nosotros tenemos como hijos de Dios. Gracias. Estoy sumamente alegre de haber escuchado su mensaje para lo que son las personas de mentes que suman.
Gracias por abrirnos ese corazón, que muchas mamás, empresarias nos sentimos identificadas sin duda. Sí. Gracias por darnos esos consejos y esa motivación de que con Dios todo es posible. Así es. Y los invitamos a ustedes a que se suscriban para seguir escuchando esas historias que nos van a seguir transformando y seguirnos en todas nuestras redes sociales como mentesquesuman.podcast. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y continuamos siempre con Mentes que Suman.